Hola, estimados colegas de Latinoamérica y España que nos acompañan, damos inicios a las actividades académicas preparadas por la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, SOCFLI. Hoy damos inicio con el programa Preferir, ¿verdad? Es un programa que de una manera amena, concisa y precisa, verdaderos expertos invitados en patología venosa y linfática darán sus puntos de opiniones de una manera amena, la cual enriquecerá a todos los que nos siguen. Hoy voy a dar paso al doctor Álvaro Orrego, coordinador general del programa Preferir y coordinador del programa científico de la Sociedad Panamericana de Flebología, SOCFI. Álvaro, te doy la bienvenida. Adelante. Muy bien, muy buenos días. ¿Qué quieren que les diga? Que es un placer tremendo, inmenso tenerlos acá, a este grupo de amigos tan cercanos, tan queridos, con los cuales hemos vivido tantas experiencias en distintos lugares del mundo. Dos cosas que decirle. Primero, antes que dar detalles, que los voy a hacer muy breve en honor al tiempo, es que los últimos tiempos nos han distanciado, no nos hemos podido ver, no nos hemos podido abrazar, y en realidad eso ha sido muy triste y yo creo que nos ha dejado como solos a varios. Sin embargo, con estas tecnologías tenemos la posibilidad nuevamente de vernos. Preferir, y les agradezco mucho por la inmediata respuesta y la solidaridad con la que nos han tratado. La Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología me ha encargado, dirija un proyecto muy interesante que se llama Preferir. Preferir es un ciclo de conferencias anuales que se hace cada 3 meses y se hace los sábados de cada mes, de ese mes. Esto tiene la idea de que vamos a tener bastante exposición a lo largo del año y que vamos a tener mucho espacio para que nuestros amigos puedan expresar sus experiencias. Es una iniciativa latinoamericana que en realidad queremos que los latinoamericanos puedan mostrar al mundo las capacidades que tienen. Las personas que trabajan bien en Latinoamérica trabajan muy bien y pueden en realidad catapultarse y ser bien reconocidas en cualquier parte. Eso es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Y la otra es la integración con otros países y con otros hermanos de otros continentes, que a todos nos une lo mismo, que es el amor por los pacientes. Finalmente, decir que preferir no significa que yo prefiera este evento al evento que hace mi vecino o cualquiera, ¿no? Preferir apunta a algo filosófico, apunta a darle las herramientas a los tratantes, al médico que es más simple, sencillo, al médico que es del hospital más elevado o de más alto nivel de desarrollo. Queremos darles herramientas, damos de juicio para que ellos puedan preferir cuál es el tratamiento que más les gusta para sus pacientes. Entonces, ¿qué más decirles nuevamente? Que estamos felices, que después probablemente vamos a hacer esto en vivo, y partimos con el doctor Ernesto Intriego, que va a hacer una presentación brillante de nuestro destacadísimo e ilustre expositor. Que sigue. En la especialidad es un hombre que es tremendamente generoso y admirado por muchos de nosotros. Y nos va a hablar ahora del estudio en general del paciente portador de varices visto por una persona que tiene su criterio ya absolutamente formado y tiene una serie de tips and tricks que van a ser deliciosos para nosotros. Por favor, doctor Javier. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar aquí, un honor estar aquí invitado por la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Y bueno, pues voy a compartir pantalla inmediatamente. Bueno, entonces, como comentaba, vamos a hablar del estudio del paciente portador de varices y vamos a dividir en 3 partes. Por un lado, la anamnesis y exploración física, por otro lado, la evaluación de signos y síntomas y por otro lado, las pruebas complementarias que vamos a realizar. Vamos, algo que realizamos con todos los pacientes. Cuando hablamos de un paciente con varices, vamos a hablar primero de la historia de examen clínicos, pero también hablaremos de estas otras pruebas fundamentalmente,
de Doppler continuo, de ecodoppler venoso, tras iluminación, alguna otra cosita parecida que se llama BainSig o incluso el BainViewer, también de la flebografía y la pletismografía. Cuando vemos al paciente vamos a analizar o vamos a preguntarle para saber qué factores de riesgo hay predisponentes, los antecedentes personales, no solamente de patología venosa, sino también de trombosis, de patología venosa superficial, sino también de trombosis venosa profunda. También qué síntomas y qué evolución tiene estos signos o esta aparición de la enfermedad, cuánto tiempo lleva. Es muy importante este interrogatorio porque nos va a permitir en ocasiones descartar otras patologías. Y en la exploración física, aparte del examen general y el examen completo de extremidades inferiores, donde incluiremos el examen arterial, los pulsos y el estado venoso con el paciente de pie, siempre la presencia de varices o arañas vasculares o presencia de edema y también las alteraciones tróficas a nivel de la piel, incluso la aparición de úlcera. En la historia clínica vamos a reseñar datos de identificación del paciente, el somatotipo, también es bueno tener el índice de masa corporal del paciente. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Esto es muy importante, si es clínico, estético o concurren las dos circunstancias. Como he comentado, la fecha del inicio de los síntomas, a qué los achaca, pues ese tipo de trabajo, si el paciente está mucho de pie, posiciones de bipedestación o sedestación prolongadas, los antecedentes familiares que he comentado, antecedentes personales, sobre todo de tromboembolismo en general, las enfermedades generales que puede haber concomitantes, si han existido tratamientos previos, intervenciones quirúrgicas, la actividad física que desarrolla el paciente, si existe hemorroides, el estado hormonal, que es muy importante también, y los tratamientos actuales y previos, sobre todo reseñando algunos como los anticoagulantes orales, los anticonceptivos, tratamientos hormonales sustitutivos, antagonistas cálcicos porque van a producir o van a ser productores en ocasiones de edema. La inspección, vamos a ver si el paciente tiene o no varices, su topografía, si afecta a la zona media del muslo, de la pierna, fundamentalmente de la extremidad inferior, o hay otras afectaciones como suprapúbicas que podemos sospechar trombosis antigua y femoral, o la zona maleolar lateral y la cara posterior de la pantorrilla. Podremos reseñar probablemente que se trate de una afectación del territorio de la sáfena menor. La presencia de lesiones dérmicas, tipo eczemas, las úlceras, si existen también manchas café con leche en varices congénitas para descartar síndromes congénitos como Klippel-Trenaunay o la dismetría en volumen o longitud de miembros. También es muy obligado el examen de la región perineal y glútea, claro, normalmente también con añadido la región suprapúbica y la región vulvar tras confirmación, tras un interrogatorio previo. Hay que interrogar previamente a la paciente y examinar estas regiones porque pueden ser puntos de varices con puntos de fuga pélvica. La evaluación CA realizamos después, vamos a clasificar el paciente sobre todo con el estadio clínico, bien señalando si es sintomático o asintomático, y en esa evaluación clínica vamos a ver si el paciente tiene un C1, que veríamos las telangiectasias esovarices reticulares, o el paciente tiene varices tronculares de territorio de sáfena mayor o sáfena menor, si a un C2. En el C3 presentamos un edema, pero el edema puede tener múltiples orígenes, desde edemas centrales, además pensar que muchas veces hay edemas mixtos, pacientes que tienen unas varices, pero además tienen, en el edema forma parte de otro tipo de patología. Entonces los edemas, por ejemplo, que tienen fobia en ambos miembros inferiores, pueden ser edemas centrales de origen cardíaco, renal, hepático, también en casos de hipoproteinemia, en casos de compresiones que pueden dar edema por metástasis o tumores, coexistiendo con lipedemas, como en este caso, misognitia venosa, y también a reseñar mucho y observarlo siempre es la estática plantar, cómo apoyamos, si existen pies en valgo, pies planos, eso va a repercutir mucho en la mala bomba musculovenosa, a veces con sistema venoso que aparentemente, desde el punto de vista de la exploración, son normales, pero el paciente tiene una hinchazón y tipo de edema. Los signos dérmicos van a aparecer en el estadio C4, desde la hemosiderosclerosis, que vamos a la izquierda, esa hiperpigmentación, a las dermoepidermitis y que se pueden extender a veces por toda la superficie corporal, y las hipodermitis, que es la inflamación de la grasa del tejido graso subcutáneo. El estadio C5 sería el paciente que tiene una úlcera pero está cicatrizada, y el C6 el paciente con úlcera abierta. Además, reseñar algunos signos como este, por ejemplo, de bullas que han sangrado, que también aquí la corona flebitática de Van der Molen, signo de severidad, y también vemos dos escaras de zonas correspondientes a dos sangrados.
También los signos de varicotrombosis con cordones indurados, enrojecidos, inflamados, que se van a diferenciar claramente de unas varices permeables sin signos de inflamación. ¿Qué maniobras vamos a realizar clínicas? Pues por un lado tendríamos la maniobra clásica de Schwartz, en la que realizamos una compresión del eje safeno o de las varices dependientes del mismo, la otra mano está colocada en el eje safeno. Cuando realizamos la compresión proximal, es decir, desde arriba hacia abajo, vemos el signo de la oleada que repercute cuando existe un reflujo valvular. Palpamos la onda de reflujo, también se puede palpar con la maniobra de Valsalva, sobre todo a nivel de los confluentes. También vamos a buscar trayectos varicosos poco visibles y hay un par de pruebas que se pueden realizar en clínica, aunque algunas ya no se realizan mucho, como el test de Perthes, que sirve para descartar obstrucciones o restricciones del sistema venoso profundo. El paciente está de pie, se le coloca el torniquete por debajo de la rodilla y el paciente camina. El paciente, cuando tiene un sistema venoso profundo permeable, se logra que esa variz disminuya de calibre, hay como un aumento de la ligereza de la pierna cuando el paciente camina, y si en cambio hubiese una obstrucción profunda, pues existe un empeoramiento y desde luego la variz no disminuye de calibre ni la sensación mejora, sino que empeora. En el test de Trendelenburg, para detectar los orígenes de reflujo, se utiliza poco actualmente, pero primero se pone la pierna elevada, se vacía, se coloca el torniquete a nivel por debajo del confluente y cuando el paciente se pone de pie se libera el torniquete y se ve cómo se va rellenando de proximal a distal cuando existe una insuficiencia del confluente safeno-femoral. El Doppler continuo, pues el Doppler continuo a día de hoy, desde mi punto de vista, debería estar ya desterrado de las consultas, porque con los equipos ecodoppler que tenemos, que todos incluso con precios ya no muy altos y dan una información muy fiable, pues es difícil que tengamos que utilizarlo. Y además pues nos puede prestar incluso a equivocación. Yo creo que una buena indicación es medir el índice tobillo-brazo, el índice sistólico, tobillo-brazo, y poco más para descartar enfermedad arterial. A nivel del ecodoppler venoso, que va a ser la prueba gold standard para la patología venosa, vamos a ver que existen ya desde el año 2006 pues este documento de consenso sobre su uso en la enfermedad venosa crónica. Y tiene dos apartados. Uno, el apartado 1, que se dirige hacia lo que son los principios básicos, pues hay indicaciones del ecodoppler, requerimientos del equipo, cómo se evalúa el reflujo, la preparación o colocación del paciente y definir los protocolos para la evaluación de los territorios de safena mayor, de las venas profundas, de perforantes, de la vena safena menor, en el Giacomini, etc. Aquí vemos pues, un ecodoppler, cómo se registra con Doppler color y con Doppler pulsado, un examen a nivel troncular de la vena safena mayor, teniendo en cuenta que es importantísimo realizar el examen con el paciente en bipedestación, y una parte 2 de este consenso que se basa más en la anatomía, pues los principales marcadores ultrasónicos, la anatomía de venas relevantes como las venas safenas, las de safenas mayor y menor, las perforantes, y también destaca las principales variaciones anatómicas. Esto lo veríamos así en un conjunto, una diapositiva global, desde el signo de Horus, signo del alineamiento ecográfico, la existencia de un reflujo que sea bien paraostial o bien el reflujo del ostium del callado safeno-femoral. Aquí abajo tenemos también el signo del triángulo gemelo tibial o tibio gemelar, que vemos aquí para detectar o saber qué es verdaderamente la safena anatómica, o el confluente safeno-popliteo con sus diferentes variantes. En esta guía de la Sociedad de Cirugía Vascular y del American Venous Forum del 2011, hay una recomendación de grado 1A de que se utilice tanto la historia detallada clínica como el examen detallado y completo con el duplex, o sea, con el ecodoppler color, tanto del sistema superficial como del sistema venoso profundo. Y también la NICE del 2013 reafirma que hay que usar el ecodoppler para confirmar el diagnóstico de las varices, su extensión, la existencia de un reflujo troncular y también, por supuesto, para planear el tratamiento tanto en varices primarias como en varices recidivadas. Y luego ya existen diferentes guías desde el 2014, 2018, 2020, en las que reseñan que el ecodoppler va a permitir determinar la presencia de varices, la localización, la extensión anatómica que tiene ese reflujo, que es al final lo que nos va a definir dónde existe una insuficiencia a nivel de las venas superficiales, de las venas varicosas, y también si existe o no obstrucción venosa. El ecodoppler venoso queda reseñado como gold estándar en la detección precisamente de ese reflujo venoso.
Y en cuanto a la metodología del estudio, señalan que hay que utilizar altas frecuencias para el sistema venoso superficial, bajas para el sistema venoso profundo, que hay que examinar tanto de superficial como profundo y también las venas perforantes, que las posiciones van a cambiar dependiendo si examinamos el sistema venoso profundo o examinamos el sistema venoso superficial, incluso en partes de un sistema o de otro. Que estas guías también reseñan pues, cómo medir la duración del reflujo, también la velocidad pico de este, el tamaño, el calibre y si existe o no competencia de las venas perforantes y también el diámetro de las venas, tanto de las venas ajenas como por supuesto de las venas perforantes. Para eso señalan y existen muchas maniobras, desde las maniobras de compresión, relajación o sístole y diástole muscular que vemos aquí arriba, maniobras de compresión también proximal para detectar reflujos en otras localizaciones, maniobra de Paraná. Esto también sería una maniobra de Paraná modificada que veremos con movilidad de la rodilla y la medición de esos troncos y también la realización de la maniobra de Balsam, por ejemplo, para detectar un reflujo valvular femoroiliaco. Aquí, como examinamos un reflujo troncular en un territorio de una vena safena mayor, importantísimo siempre la posición del paciente, en este caso rotación externa de la cadera, paciente con pierna relajada y miramos en la cara media. A nivel de las perforantes igual, el estudio morfológico y hemodinámico. Respecto a la metodología, pues vamos a ver, como decía ya, el tamaño y la competencia de las tributarias, vamos a ver en dónde se extiende el reflujo, tanto en el sistema venoso superficial como en el sistema venoso profundo, la extensión de la obstrucción del sistema venoso profundo en los casos en que lo haya. Es importante también reseñar lo de la fasicidad respiratoria a nivel de la vena femoral común y también de las ilíacas, y cuando encontramos varices vulvares o sin un reflujo incluso sin un reflujo proveniente de la pelvis, o comunicaciones en puntos de fuga con venas de los miembros inferiores, hay que considerar la oportunidad de realizar o la obligatoriedad de realizar un ecodoppler transvaginal y o transabdominal, aunque preferentemente es el transabdominal y o transvaginal. Hay que estudiar el sistema venoso profundo para detectar, como en este caso, pues, presencia de reflujo valvular a nivel de una vena femoral, como lo vemos aquí. Esta sería la arteria. Vemos el reflujo que sigue la misma dirección que la arteria y cuando detectemos varices que conectan con las piernas de este tipo, pues a nivel vulvar, a nivel de la cara posterior del muslo, a nivel del ligamento inguinal por encima, ligamento redondo, puntos de fuga perineales o de la obturatriz, o vemos incluso estas imágenes así, como aquí casi un hemangioma venoso, pues vamos a realizar un ecodoppler pélvico, un estudio pélvico, y para eso hay una guía y consenso del 2019 de la UIP en el que señala las recomendaciones del ecodoppler en el síndrome de congestión pélvica. El ecodoppler va a ser la prueba de elección, se va a realizar de forma transabdominal primero, va a permitir el diagnóstico de patología pélvica concurrente a esas varices de las piernas, señalan que para observar el reflujo y medirlo, incluso valorarlo, pues es peor el transparietal o transabdominal que el transvaginal. Vamos a medir siempre la vena ovárica izquierda, su diámetro y ver el sentido del flujo de la vena ovárica derecha. Es realmente más complicado, aunque se puede ver en muchas ocasiones. Las venas ilíacas, ver si existe obstrucción o una compresión en el síndrome de May-Turner o si existe una inversión de flujo en la vena ilíaca interna, que va a ser un signo de compresión o de obstrucción de la vena ilíaca común. En la vena renal izquierda. Perfecto, acabo ya, gracias. Vemos los diámetros, flujo y compresión, examinar siempre las piernas concomitantemente a esto y están descritos los criterios sobre ecodoppler transvaginal, sobre todo por el doctor Leal Monedero y su equipo con el doctor Ángel Sánchez. Vemos aquí una cracker, una compresión de la vena ilíaca común izquierda, vena ovárica invertida y el transvaginal y el transparietal que nos pueden permitir señalar el reflujo. También es interesante realizar un ecomarcaje y las pruebas como flebografía, pletismografía y otras como resonancia, TAC, etcétera, se van a utilizar para diagnósticos en casos de obstrucciones cuando el ecodoppler no nos da un examen concluyente o cara al tratamiento como la flebografía cuando se realiza una embolización, por ejemplo, si existe sospecha de flebolinfedema o la linfogammografía. La pletismografía nos mide volúmenes, la transiluminación también nos va a ayudar mucho en venas reticulares superficiales y otras aplicaciones como el PINSI. En conclusión, decir que los estudios de examen clínico son importantísimos, que debemos realizar ecodoppler, sistema superficial y profundo, la transiluminación nos va a ayudar, que el ecomarcaje es importantísimo, caso de tratamiento tanto ablativo como conservador tipo Asbalot-Chiva, y que la flebografía va a ser útil en casos como he comentado, la pletismografía, TAC, resonancia y lipografía tienen también siempre su papel, pero las primeras son las más importantes, la práctica virtual. Muchas gracias y perdón por el retraso. Sí, muchísimas gracias, doctor Pérez.
por su brillante exposición en corto tiempo. Invitamos a la gente que nos escriba sus preguntas. Al final se comentarán con el doctor Orrego. Doy paso al siguiente presentador, el doctor Luis Rodríguez. Adelante, por favor, bienvenido. Muy buenas. Acá disfrutando realmente con todos nuestros latinoamericanos. Gracias por acompañarnos en este gran esfuerzo que se llama Preferir. El siguiente tema, ¿qué debemos interpretar o qué se nos debe reportar en un ecodoppler? Un tema presentado por el doctor Nigro, gran médico argentino, conocedor perfecto, director de múltiples cursos de ecodoppler, y esperamos que el conocimiento que siga sirva para preferir lo que queremos de un reporte Doppler. Doctor, bienvenido, y para usted la pantalla. Toda la comisión directiva de Panamericana. Les agradezco mucho. Bueno, me toca algo que es muy cortito en términos generales, pero muy preciso, para ser exacto, que es cuáles son los criterios que tenemos que tener necesariamente en un informe de un ecodoppler. Como bien dijo el doctor Pérez recién, indudablemente hay todo un complejo, digamos, de protocolo para realizar un estudio de ecodoppler. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que aquello que es lo que necesitamos. Muchas veces el informe es para nosotros, con nuestro propio paciente, y a veces lo que tenemos es que tenemos que hacerle estudios a otros colegas. Yo, para simplificar esta situación, voy a compartir esta pantalla, que como ustedes verán, digamos acá, es un informe que nosotros en la universidad es el que le enseñamos, digamos, a nuestros alumnos y también a muchos colegas que hacen muchos el curso. Cuando nos planteamos frente a un paciente para poder hacer un estudio de ecodoppler, tenemos algunos elementos que tenemos que considerar, por ejemplo, los antecedentes patológicos que tiene el paciente. Si es un paciente que fue virgen, digamos, de tratamiento, o un paciente que ha tenido tratamientos previos, y cuáles son los tratamientos previos que ha tenido. Si ha sido operado por saferectomías, por flebectomía, si ha recibido termoablaciones, si ha hecho escleroterapia, ecoescleroterapia. A partir de ahí identificamos qué tipo, digamos, de criterio de estudio vamos a hacer, utilizando modo B, Doppler, duplex, triplex, realizar las maniobras de compresión externas, como bien describió el doctor Pérez, con compresión agua hacia arriba, o maniobra, digamos, de Paraná, y finalmente hacer un bosquejo de la hemodinámica vascular que está teniendo el paciente. En nuestra opinión, el informe debe tener tres partes muy concretas: una parte que es la analítica, una parte que es hemodinámica, y finalmente no está en esta imagen una imagen, digamos, de la conclusión. En el informe analítico, el paciente, como ustedes bien saben, se hacen con el paciente en forma de pie, tanto para el sistema venoso superficial como para el profundo. Nosotros, en los pacientes postrombóticos recientes o alejados, como asimismo en los pacientes que tienen patología venosa del miembro inferior de origen pélvico o pélvica evidente por fuga vascular, lo hacemos además en posición, digamos, acostada. ¿Y cuáles son los elementos básicos que tenemos que tener? Primero, los diámetros de las venas que tenemos en este lugar, tanto el sistema venoso superficial como el sistema venoso profundo. Pero no solamente ver los diámetros y hacer maniobras de compresión externa a ver si tenemos algún antecedente o podemos ver que haya algún antecedente trombótico alejado, no identificado o no mencionada la sintomatología por parte del paciente. Ver la calidad del reflujo, si es leve, moderado o severo, y ver la extensión que tiene el reflujo. Unión safenofemoral, callado, tronco, en el muslo, tronco infrapatelar. Para nosotros es muy importante, es trascendente la utilización de la extensión, digamos, del reflujo, porque los sistemas valvulares a nivel del muslo y de la pierna son muchos, naturalmente mucho más a nivel de la pierna, y reflujos a veces de tipo severo terminan siendo reflujos superficiales, y entonces tenemos reflujos severos, a veces sin cambios tróficos y en forma crónica por una insuficiencia valvular. Pero por otra parte, porque tenemos patología, digamos, que inicia directamente en el tronco del muslo o inicia en el callado, o bien, digamos, son de origen pélvico con derivaciones hacia el callado y del callado hacia distal. Vemos la participación hemodinámica, decimos siempre nosotros, de las perforantes de cada uno, de la cara interna de la pierna, de la cara posterior, digamos, de la pierna, y en cada sector, por supuesto, a cada una que evaluamos,
le hacemos la maniobra de compresión y descompresión, a ver si existe algo o presencia de un lito dentro del tronco de la vena. A continuación de eso hacemos la imagen vascular. En la imagen vascular nosotros vemos qué shunt venovenosos hemos encontrado, los dibujamos, ¿no es cierto? Y marcamos qué tipo de shunt venovenoso tenemos, tanto en la cara interna como en la cara externa de la pierna y las caras laterales, clasificando, según como dijo el doctor Franceschi oportunamente, los tipos 1, 2, 3, 4, e incluso los tipos mixtos. Recuerden que el tipo 4 es el reflujo que viene de origen pélvico que produce trastornos, digamos, hemodinámicos a nivel de la pierna. Nosotros, por una cuestión de practicidad, lo que indicamos y hacer mucho más fácil el estudio, coloreamos el tipo de reflujo y la extensión de reflujo, poniendo los severos en color rojo, en azul los reflujos moderados y en verde los reflujos leves. Una vez hecho el dibujo completo, digamos, de la circulación venosa patológica, digamos, que tiene el miembro inferior, pasamos a una conclusión de tipo general, donde informamos si existe algún elemento trombótico que hayamos podido identificar en el circuito venoso que estamos estudiando, y una conclusión en particular, este es un ejemplo solamente del miembro derecho, y estos elementos permiten finalmente a que uno pueda tener una clasificación, digamos, del paciente mucho más precisa de la que podemos hacer desde el punto de vista de la clínica. Para nosotros esto es muy importante porque es el elemento que le tenemos que entregar, digamos, al colega para que tome a partir de estos datos, que sí son importantes, las decisiones que van a tomar. Si son decisiones exclusivamente quirúrgicas, si son decisiones para termoablaciones o decisiones para escleroterapia, porque como bien sabemos, muchas de las técnicas tienen determinados límites, digamos, y esto nos tiene que informar bien. Informar, hacer un buen estudio, como bien lo deletreó el doctor Monreal recién, pero no trasladar esa información a un papel, como para que en quirófano, previo al mapeo que tengamos que hacer, no la tengamos evidenciada. Y si esto se lo hacemos a un colega, informándole que hay una insuficiencia de vena safena interna o externa, etc., no le informamos nada, no lo estamos ayudando en la medida que tiene que hacer. Nosotros creemos que esto lo tenemos que hacer nosotros, que hacemos flebología, casi, digamos, exclusivamente, no descarto ninguna otra especialidad, digamos, que lo pueda realizar. Tenemos mucho éxito, digamos, con este esquema, digamos, que tenemos de estudio para el sistema venoso, tanto superficial como el profundo. En los pélvicos, como ustedes he mencionado, lo hacemos en posición acostado del paciente, y en los postrombóticos, ¿por qué? Porque nos permite con mucha mejor tranquilidad examinar aquel sector que hemos identificado en posición de pie para poder ver las características de si es un postrombótico reciente o es un postrombótico alejado, ¿no es cierto? Y ver las características del endotelio. Y en posición acostado nos permite examinar también con mayor facilidad las fugas pélvicas, digamos, que tenemos, examinar la vulva y, ¿por qué no? Si nos vamos hacia arriba con un transductor de tipo convex, ¿no es cierto?, poder observar ilíacas y lanzarnos hacia el centro de la pelvis y el abdomen y explorar si es que sospechamos, por datos que nos puede suministrar naturalmente al paciente o por sospechas propias nuestras, de la existencia de un síndrome de congestión pélvica o un síndrome de compresión, digamos, que pueda tener, digamos, el paciente, digamos, o la paciente. Creo que estos son los elementos centrales que tenemos que ver. Para nosotros es muy importante esto, ver calidad y extensión, digamos, de los reflujos, ver los sistemas valvulares y ver la hemodinamia a través de los diferentes venovenosos que tenemos, digamos, para ver ahí qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Como ustedes saben, finalmente, saben que los tratamientos son a la carta, bien como dicen los franceses. Empezamos con una técnica en particular y luego a veces completamos con otras técnicas. Tanto la vieja cirugía convencional, que nosotros prácticamente no la realizamos, hacemos termoablaciones o ecoesclerosis, nada más, siempre son complementadas, digamos, con ecoesclerosis y algunas termoablaciones por características propias de las venas, sea utilizando láser o sea utilizando radiofrecuencia, la hacemos con ecoesclerosis. Pero lo importante es que tenemos que tener este dibujo hecho para saber
previo a cualquier tipo de, digamos, de tratamiento, cuál es el estado hemodinámico del paciente y qué vamos a tener, qué armas, qué instrumentos vamos a tener que tener, digamos, para poder hacer un buen tratamiento de los pacientes. Con referencia al tema de las venas perforantes, nosotros somos de la idea que si la perforante es una perforante de hipercirculación, que es una perforante que se hace patológica solo por el reflujo de tipo longitudinal intenso, ¿no es cierto? Pero no tiene modificaciones anatómicas. Simplemente esto, les agradezco nuevamente, digamos, la invitación. Muchas gracias. Un gran saludo a Latinoamérica, España y Portugal. Muchas gracias por seguirnos y apoyar esta iniciativa de Preferir. Yo voy a presentar al doctor Marcelo Dándolo, que es un cirujano vascular y es expresidente de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Vascular, expresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y quien es un conocido experto en procedimientos endovasculares. El doctor Dándolo nos va a disertar sobre el rol actual de la fleografía y otros métodos diagnósticos. Doctor Dándolo, el micrófono es suyo. Bueno, me toca hablar entonces sobre el rol actual de la fleografía y otros métodos de diagnóstico. Estos son mis conflictos potenciales. Voy a ser muy breve con la parte histórica debido al tiempo. La fleografía obviamente arranca con Berberich y Hirsch en 1923, pero es recién Cito Santos quien la utiliza para confirmar sospecha clínica de trombosis venosa profunda. Pero recién en la década del 60 es cuando la fleografía se instala como un método de diagnóstico para la patología venosa en general. Durante unos años es, digamos, el gold standard en cuanto a los diagnósticos como método auxiliar a la clínica, y que podemos decir que si imagináramos una curva entre los 60 y los 80 causa su auge, y después va perdiendo este trono a manos del duplex scan, que realmente es el método que se convirtió en el gold standard dentro de los estudios diagnósticos de la flebología. Su mínima expresión se alcanza en la década del 2000, pero posteriormente empieza nuevamente a ascender debido a que empieza a ser un método importante como tratamiento endovascular sobre todo. Hace unos años, en el 2009, presentábamos un trabajo donde decíamos las indicaciones de la fleografía, y en ese momento era un momento de, digamos, que todavía no había recuperado su estatus actual la fleografía. Ahí decíamos que solo se utilizaba cuando teníamos una trombosis venosa profunda, cuando las pruebas no invasivas eran negativas o no concluyentes en un paciente sintomático. Evaluación de la enfermedad del sistema venoso profundo, sobre todo previo a un sistema venoso profundo. La fleoangiodisplasias, aneurismas venosos, recidivas varicosas complejas, y sobre todo las varices pelvianas, varices vulvares y varices dependientes de ramas extrapélvicas de la vena hipogástrica. Esto, como les decía, fue hace algunos años atrás, pero actualmente las indicaciones han cambiado, y sobre todo también ha cambiado la fleografía en sí misma. Hoy en día no solo hacemos la fleografía ascendente, descendente, sino que nos ocupamos mucho de la parte iliocava, haciendo lo que denominamos iliocavografía, con un protocolo muy claro que ahora vamos a presentar. Las indicaciones actuales son el síndrome postrombótico, con compromiso iliocavo, es decir, las lesiones postrombóticas, síndromes compresivos bajos, lo que serían las non-thrombotic iliac vein lesions, que van del tipo 1 al tipo 5, después las vamos a ver, síndromes compresivos altos, como el síndrome de Nutcracker, vena renal retroaórtica, los síndromes de congestión pélvica y varices dependientes de ramas extrapélvicas recidivas por fugas extrapélvicas, las fleoangiodisplasias, aneurismas venosos y aquellas recidivas varicosas complejas. Muchas veces el estudio fleográfico en realidad forma parte ya del procedimiento terapéutico, porque hoy en día hay otros métodos que han tenido auge como, digamos, paso previo a la fleografía, que son la angiotomografía y la angioresonancia, como vamos a ver. Como les decía, nosotros tenemos un protocolo muy claro de la iliocavografía en el Centro
de Fundación Favaloro, liderado por el doctor Oscar Gural, donde tenemos que estudiamos siempre la vena renal izquierda, ambas venas gonadales, ambas venas ilíacas comunes y externas y ambas venas hipogástricas. Todos los pacientes el estudio es completo de todas estas venas. Así podemos identificar, por ejemplo, acá, en la vena renal izquierda, una fuga que nosotros denominamos, una colateralidad que nosotros denominamos de tipo 6, en un síndrome Nutcracker, con derivación por hemiácigos y por lumbar descendente. Acá vemos una vena gonadal izquierda insuficiente. Acá vemos en la vena ilíaca izquierda, donde vemos un fenómeno de May-Turner en un paciente asintomático. Estos pacientes no quiere decir que deban ser tratados, simplemente uno lo ve en el estudio. Acá vemos una vena hipogástrica con una continencia valvular, donde vemos la obturatriz que se insinúa, pero tiene un sistema valvular perfecto, con las venas presacras y avalvuladas, como es normal. Una vena gonadal derecha, insuficiente. Una vena ilíaca derecha, sin patología, pero vemos que en el Valsalva hay un reflujo de Kirchner tipo 1. Una vena hipogástrica derecha con una fuga por la obturatriz hacia el miembro inferior derecho. Y también podemos tener imágenes muy lindas, como esta imagen rotacional, en un paciente con un nutcracker por una vena renal retroaórtica, donde vemos ya el stent colocado y también la embolización de una vena gonadal derecha. Como les decía, nos sirve para el diagnóstico de estas compresiones bajas, la tipo 1, que es el síndrome, lo que denominamos síndrome May-Turner, la tipo 2 es la compresión en la bifurcación ilíaca del lado izquierdo, la tipo 3, que es la compresión de la ilíaca común derecha, la tipo 4, que es la compresión a nivel de la bifurcación ilíaca del lado derecho, y la tipo 5, que es a la salida de la ingle, la vena femoral comprimida. Estas compresiones se ven en las fluorografías. Acá tenemos un compresivo tipo 2, acá tenemos un compresivo tipo 3, se observa la pulsatilidad, que se observa cómo comprime la vena común ilíaca derecha, se ve claramente. Acá tenemos otro tipo de lesiones postrombóticas que son claras en las fluorografías. Estas son imágenes típicas, la estenosis de Rokitansky a la derecha, que es un desfiladero estrecho que se forma en algunos pacientes en baja porcentaje, la compresión total oclusiva, la recanalización parcial, y por supuesto las compresiones ilíacas no trombóticas, que son las que les mostré anteriormente. Acá vemos una fluorografía ascendente, que es muy útil en los pacientes postrombóticos, donde vemos una oclusión, en este caso total, de la ilíaca externa y común izquierda. Y acá vemos el paciente ya tratado, con la colación de los stent y la desaparición total de la colateralidad en la fluorografía, y también en la clínica la desaparición de las colaterales. Como les decía, otros estudios que hoy en día están en auge son la angiotomografía y la angioresonancia. Son indistintos en su efectividad. Yo creo que depende mucho del lugar donde trabajemos la elección de uno u otro, porque la efectividad es buena con las dos. Y las indicaciones son las mismas que les nombraba cuando hablé de fluorografía actual. Síndrome postrombótico con compromiso iliocavo, los síndromes compresivos bajos, los síndromes compresivos altos, el síndrome de congestión pélvica, la flebangiodisplasia, aneurismas venosos y residuos varicosas complejas. Las imágenes realmente son muy buenas, si realmente los operadores son buenos. La verdad que depende mucho, no solo de la aparatología disponible, sino de que se aplique bien el tiempo venoso. Y acá vemos un May-Turner con el ángulo de 17 grados en el corte sagital, y vemos bien el pico de flauta, claramente del estrechamiento en el compás aorto mesentérico. Acá ven una vena renal retroaórtica,
que se ven las imágenes realmente muy buenas en la reconstrucción 3D, y también nos sirven los post-trombóticos previo a la decisión de, por ejemplo, en este caso que hicimos una trombólisis fármaco-mecánica. También es bueno tener en cuenta que hoy en día tenemos el IGUS como otra herramienta diagnóstica, y a veces es complementario en los pacientes que es superior su imagen a la flebografía en muchos casos, ya que, por ejemplo, en este caso, en el IGUS se ve claramente un trombo flotando en la cava, que no es tan claro en la flebografía, y sí se ve también en la angioresonancia. Así que bueno, esto es lo que le tengo para decir de estos métodos. Muchas gracias por la participación en este evento tan importante. Muchas gracias. Bueno, han llegado algunas preguntas y hay varias, la mayoría está dedicada al tema de Codoppler color y algunos clínicos. Dentro de la anamnesis, si el paciente tiene una reciente infección por COVID, ¿cómo influye esto en el paciente? Me imagino que se refiere a el pronóstico que genera, digamos, al riesgo que tiene el paciente infectado con COVID de tener algún problema venoso. Entonces, me gustaría que alguno de los oradores respondiera brevemente esta pregunta. Sí, Álvaro, si te parece, tomo la palabra. Por favor. Sí, yo quería responder que efectivamente yo llevo una temporada viendo bastantes pacientes con trombosis durante COVID y también post-COVID, y que sí que he visto varios pacientes que han tenido varicotrombosis a nivel de sus varices superficiales, pero realmente a día de hoy no sabemos qué porcentaje y si realmente la variz es un factor de riesgo añadido, que ya lo es para una trombosis venosa profunda en condiciones anteriores al COVID, pero actualmente con el COVID no sabemos. Yo creo que lo cauto es que bueno, el paciente que tenga varices también se proteja más, ¿no? Desde el punto de vista de la media, y también si tiene un proceso de hospitalización o un COVID severo en domicilio, pues que esté protegido con heparina de bajo peso molecular. Esa es mi opinión. ¿Alguna otra opinión? Pues ese tema es muy interesante porque hay varios trabajos especialmente realizados en China donde se muestra las causas de muerte increíbles, que las microtrombosis, las microembolías que se producen en el sistema pulmonar son las que más matan a los pacientes, más que el problema respiratorio en sí. Entonces, es más, hay algunos, digamos, hospitales, algunas líneas de trabajo clínico en las cuales son muy agresivos, tanto en Brasil, por ejemplo, o en China, donde se sugiere evaluar con un score muy claro al paciente si es de riesgo, y si es de riesgo lo anticoagulan, tenga o no tenga, o sea, perdón, tenga o no tenga complicaciones. El paciente entró con COVID, tiene obeso, tiene tal edad y se va anticoagulado. Entonces, y eso es un tema que es bien interesante, porque siempre nosotros estábamos pensando que esto era un tema, digamos, del árbol respiratorio, y la mayoría del problema se da a nivel, digamos, vascular. Óscar Gural, ¿quiere comentar algo? Sí, justamente comentar un poquito la experiencia que tuvimos con trombosis y COVID. Habíamos contabilizado 18 flegmasia cerulea dolens en el año pasado, y isquemias de miembros superior e inferior. Lo interesante es que las trombosis asociadas a COVID tenían una tasa de mortalidad cuando había una isquemia arterial del 80%. Y cuando estaban asociadas a una trombosis de miembros inferiores extensa con flegmasia, la mortalidad era del 50%. Y todos los pacientes que tuvieron una elevada, las complicaciones de flegmasia, fueron porque estaban antiagregados.
y no anticoagulados. Desde que se inició el protocolo de anticoagular a todos los pacientes en terapia en Argentina, desde noviembre prácticamente no tuvimos más flegmacias, o la tuvimos en forma aislada. Es muy interesante cómo la anticoagulación evita la complicación mayor. Y muchas veces empezaban con trombosis, con flegmacias, y el óbito se producía fundamentalmente no por la flegmacia, sino por la complicación pulmonar. Exacto. Y hay otras preguntas. Aquí hay dos preguntas que yo creo que puede ser una respondida por el doctor Nigro y otra que va a Javier. Porque dice, ¿qué utilidad le da a usted? Se debe considerar dentro de la evaluación el volumen de reflujo en la unión safenofemoral y la aceleración del reflujo como factor predictor de mal funcionamiento. Bueno, esto desde mi punto de vista no está tan claro, porque sí que hay índices de reflujo, desde que se apareció el reflujo, el índice de reflujo de Satakis o el índice dinámico de reflujo que explica muy bien Claude Franceschi, pero estos índices de reflujo se ven influenciados por muchas cosas, sobre todo por el volumen de eyección durante la sístole muscular, el volumen de reflujo que también existe, y va a depender de las maniobras que hagamos, de la eficacia que tengan, del momento del día, del volumen que tengan esas varices en ese momento, incluso de la estación del año. Es decir, que hay una serie de condicionantes que, desde mi punto de vista, para definir la severidad del reflujo no es lo más importante, además a nivel local, como puede ser confluente. Yo creo que tiene muchas veces más importancia la extensión del reflujo, que eso hay incluso una clasificación de AG que demuestra, pues, dependiendo del nivel de reflujo, si está por encima del muslo, si está al tercio próximo de la rodilla, alcanza el nivel del tronco o llega hasta el maleolo, que sí que tiene una correlación clínica. Pero desde mi punto de vista, medir el reflujo así actualmente, primero, no es práctico, y segundo, creo que la información no es completamente fiable, pero es una opinión también muy personal, muy subjetiva. Aun cuando uno use una estandarización con un mango de compresión distal. Incluso con los manguitos de compresión yo creo que hay medidas muy diferentes dependiendo de cómo lo realicemos en el momento del día, incluso en el mismo paciente de un día a otro o de la mañana a la tarde. Exacto. Otra pregunta que hay acá muy interesante, que quiere alguien alguna receta, dice, ¿cómo diferenciar por ecografía el reflujo leve, moderado y severo? Eso es lo mismo, yo creo que lo puede comentar, que lo ha comentado antes, si no me equivoco, creo que ha sido Luis, ¿no? Juan, perdón, sí, Juan, disculpa. Juan ha comentado antes lo de los reflujos leves, moderados y severos, y me gustaría también saberlo, porque es verdad que es muy interesante. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Juan. Pues yo no puedo entrar a imagen. A ver. Ahora sí. Nosotros lo que tenemos tabulado es el reflujo según la cantidad de tiempo, digamos, en que se produce en unión safenofemoral. La dificultad que la tenemos muchas veces es en el tronco, la evaluación en el tronco a través de la maniobra de aguas arriba o bien de la maniobra de Paraná. Esto realmente es cierto. Cuando hay reflujo, hay reflujo. A nosotros lo que nos interesa, y comparto la opinión de Javier, es la extensión que está teniendo el reflujo. Ahora, nosotros lo que hemos observado, dado que existe toda una escalera completa, digamos, de un sistema valvular en el muslo y posteriormente, digamos, en la pierna, que la velocidad de los flujos y las lesiones valvulares a veces disminuyen, particularmente en la insuficiencia venosa de tipo esencial, y nos encontramos que reflujos severos en la unión safenofemoral, con uniones safenofemorales dilatadas y dilataciones del callado, en la medida que va achicando, digamos, la vena, el reflujo se hace leve, digamos, a nivel de la pierna. Y que en la progresión del tiempo en pacientes que no se trataron o no se quisieron, digamos, tratar, las lesiones valvulares avanzaron hacia distal y vemos que recién con reflujos moderados y severos se producían en pierna cambios tegumentares. Indudablemente, si la clasificación de la calidad, como bien comparto, no es lo necesario, sí la extensión, digamos, del reflujo, y se puede claramente, digamos, hacer a nivel del dúplex, por supuesto. Y la última pregunta, para que podamos pasar al siguiente, que ya teniendo a dos personas brillantes acá en el tema, es el tema
con el que nos encontramos en muchas oportunidades. Vena, safena en muslo, fina, pero con reflujo largo. Esa es una situación que es bien frecuente. Y la segunda, que existe una correlación, no sé si está tan demostrada, pero, o sea, hay bastante trabajo, pero no sé qué opinan ustedes, entre la severidad del cuadro clínico y el grado de reflujo, ya sea tanto en volumen de reflujo como en la velocidad del reflujo, en la aceleración. Bueno, Bien. Bueno, perdón, sí, Juan. No, habla Juan, sí. Luego ¿quién quiere? Bueno, ¿puedo hablar yo? ¿Hay alguien? Juan. Ah, bueno, perfecto. Sí, efectivamente la correlación clínica ecográfica es fundamental y es muy importante verlo. El mejor ejemplo de esto es que tenemos dos polos de situación. Hay pacientes que tienen reflujos de tipo severo y no nos demuestran ninguna sintomatología y algunos hasta signología que no es así, que es así, digamos, ¿no? Yo creo que la correlación realmente es muy importante y la clínica del paciente es muy importante en ese aspecto. No sé, eran dos preguntas que hacías. ¿Cuál era la correlación física, fisiológica que existe entre una safena que tiene un volumen de reflujo grande, importante y además con una velocidad, con aceleración alta en relación a la consecuencia clínica que eso trae? Esa era la pregunta. Y la segunda, ¿qué haces tú con un paciente que tiene safena de muslo, safena mayor de muslo delgada y con un reflujo en tiempo prolongado? Estamos hablando que tenga 2,5, 3 segundos. Pero es fina. Con 2,5, 3 segundos es un reflujo, digamos, de tipo moderado en nuestra opinión, ¿no? Moderado a leve. Habitualmente, si solamente es esa patología y no existe una clínica evidenciable, no hacemos nada. Observamos, digamos, al paciente. Es así. Al menos lo que hacemos nosotros. Yo creo que respecto al volumen de reflujo, precisamente lo que relacionan tanto el índice de ataques como el índice dinámico de reflujo es la velocidad y el tiempo. Y ahí queda claro que son más severos cuanto más tiempo hay, pero también que el pico de la velocidad o el pico sistólico del reflujo sea mayor. Entonces hay una relación clara con la severidad crónica, la severidad de la enfermedad. Y además, a mayor índice dinámico de reflujo se correlaciona con esto, pero no tanto el índice de ataques. Respecto a una safena que tenga un calibre con un reflujo largo, habitualmente son reflujos de velocidad baja. Y esto precisamente cuadraría con esto, que son pacientes que tienen una severidad clínica menor. Y muchos pacientes de estos incluso tienen perforantes de reentrada o de recirculación que absorben esa parte de ese reflujo sin grandes tributarias o prácticamente sin tributaria. Es decir, que habitualmente seguimiento, excepto que el paciente tenga unos síntomas clínicos. Estamos un poco atrasados, casi fueron respondidas, porque la mayoría de las preguntas era sobre lo mismo. Entonces, ¿les parece que ya pasemos a la segunda ronda y tratemos de compensar en esta oportunidad los tiempos, de respetarlos? La próxima les prometo que vamos a dar más tiempo para las presentaciones, pero por lo menos para que no nos tardemos tanto, tratemos de respetar los tiempos. Por favor, activen el sistema para que los presentadores ahora presenten a sus invitados.
Buenas tardes. Mi nombre es el doctor Gerardo Victoria de Panamá y me complace enormemente presentar al doctor Óscar Gural Romero. Él es especialista en cirugía cardiovascular del Servicio de Flebolinfología Hospital Universitario Fundación Favaloro, con la conferencia Métodos Actuales de Tratamiento de Varices. Con ustedes, el doctor Óscar Gural. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felicitar por esta excelente iniciativa de enseñanza continua. Vamos a hablar un poco, un resumen de lo que son los métodos actuales del tratamiento de varices. Este es mi conflicto de intereses. La situación de cirugía convencional ha cambiado un poco en el tratamiento de las varices, con el advenimiento de las ablaciones químicas, en forma líquida, en espuma, con las ablaciones térmicas, con láser, radiofrecuencia, con vapor, con el advenimiento del cianocrilato, de las ablaciones por ultrasonido, de los oclusores. En cierta medida, estamos hablando de un conjunto de técnicas. Lo que queda claro en los últimos consensos es que los procedimientos mínimamente invasivos han superado en cierta medida a los procedimientos convencionales, y eso en cierta medida tiene un nivel de evidencia 1A para las ablaciones térmicas con láser y radiofrecuencia, 1B para las ablaciones químicas, y en cierta medida las recomendaciones mundiales no solamente son para tratamiento de troncos safenos perforantes, sino también para el sistema venoso profundo, que ha jugado un papel muy importante con el advenimiento de los nuevos stent y de las nuevas drogas. La realidad en nuestro medio es que ya estamos hablando de procedimientos híbridos, donde combinamos la cirugía convencional con la ablación química, con la ablación térmica, por ejemplo en un opérculo torácico con una resección de costilla, escaleno, con el stenting, con un bypass. Lo mismo pasa con el tratamiento intra y extrapélvico de la congestión pélvica. Esto nos obliga a tener que realizar una inversión significativa en equipamiento, adaptar nuestros consultorios, en nuestras salas de procedimiento, nuestras salas de hemodinamia, donde ya tenemos que disponer de esta tecnología, conocer los equipos, las indicaciones y sus limitaciones. Una particularidad que tienen los procedimientos mínimamente invasivos es justamente la necesidad de conocer y usar el ecodoppler, realizar un mapeo previo, adecuado, las punciones ecoasistidas, el posicionamiento en ablaciones térmicas, químicas, y el cianocrilato justamente es próxima al callado safeno femoral o safeno popliteo, utilizar los márgenes de seguridad para evitar lesiones térmicas o lesiones en la superficie o el sistema venoso profundo. Creo que quedó un poco atrás la discusión de ligadura o no de callado. Creo que hoy en día estas técnicas lo evitan. Las ablaciones térmicas siguen utilizando justamente la tumescencia, en tanto que actualmente la ablación mecanoquímica y el cianocrilato no requieren este tipo de anestesia tumescente. Creo que el gran pionero fue la radiofrecuencia, donde nos mostró que con un catéter posicionado a 2 centímetros del callado, que emitía una energía de 120 grados centígrados, se podía lograr la ablación de todo el tronco. Posteriormente el láser, con una temperatura que podía llegar hasta los 280 grados centígrados, nos permite hacer una ablación muy selectiva tanto del tronco safeno y también de las venas perforantes. Tuve la suerte de participar en el desarrollo de lo que era el ELEAP, la esclerosis con láser ecoasistido de venas perforantes, junto con Oscar Bottini, en el Hospital de Clínicas, y justamente hemos descrito esta técnica de ablación ecoasistida de perforantes con láser. También hemos desarrollado un trabajo para una empresa internacional con el uso del estilete para radiofrecuencia en el tratamiento de venas perforantes. La ablación química juega un papel muy importante para el tratamiento de venas perforantes, troncos safenos y vasos epifaciales, guiados también por Benviewer, por ejemplo, o por transiluminación,
y creo que esta técnica en tiempo de pandemia ha sido una de las que más se ha utilizado cuando estaba un poco limitada las ablaciones térmicas o las cirugías convencionales. Uno de los problemas que tenía el foam era la alta recidiva o repermeabilidad de los troncos, y esto se fue supliendo gracias a las ablaciones mecanoquímicas con catéter, como el Clarivate o el Flebogrif. Recientemente se aprobó en Argentina la utilización del cianocrilato, que no utiliza anestesia tumescente, un catéter que libera una sustancia que provoca el glue, que provoca una oclusión del vaso, totalmente ambulatorio y sin necesidad de tumescencia, y con excelentes resultados. Pero se han descrito algunas tasas justamente de complicaciones justamente relacionadas con reacciones alérgicas. El problema se plantea cuando tenemos reflujos venosos no safenos o varices atípicas, por ejemplo estas que se originan de fugas glúteas, y esto nos obliga a conocer e integrar al tórax, el abdomen y la pelvis con los miembros inferiores, empezar a conocer las fugas pélvicas, saber que existen patrones de insuficiencia o de congestión pélvica, fenómenos compresivos como el nutcracker o de Meitner, que pueden tener una repercusión no solamente abdominal, sino en los miembros inferiores. Muchos de estos cuadros se resuelven con embolizaciones y con stenting venoso. Por ejemplo, este cuadro de insuficiencia gonadal izquierda bilateral y pudenda con la embolización con coils. Esta fuga glútea inferior con embolización de gonadales y glúteas inferiores con coils. El tratamiento intrapélvico debe complementarse con el tratamiento extrapélvico para aumentar la eficacia de esta técnica, y nosotros lo hacemos guiado por ecografía de alta resolución y por Benviewer. Las trombosis aguda ha cambiado verdaderamente el manejo de los pacientes con los nuevos dispositivos de trombolisis farmacomecánica o mecánica, y no llegar a esta situación de pacientes con muchas varices, con claudicación venosas. Este paciente fue operado en 3 oportunidades de varices, y lo que verdaderamente tenía era una trombosis del eje ilíaco femoral, y se resolvió con un stenting venoso. Y hay situaciones, y no llegar a este extremo, donde muchas veces no podemos resolverlo en forma endovascular, y tenemos que hacer un procedimiento híbrido, donde combinamos justamente un bypass fémoro-ilíaco venoso, con una fístula arteriovenosa y con stenting venoso, con implante de stent. Estas técnicas, caso que lo operamos con Marcelo Dándolo, que es verdaderamente un desafío, es más fácil operar un bypass aorto bifemoral que hacer estas técnicas por toda la colateralidad. Las técnicas endovasculares, en cierta medida, también nos obligan a manejar las complicaciones y estar atentos a las complicaciones, como el HIT, la trombosis inducida por calor, la trombosis inducida por ablaciones químicas, saber detectar estos casos, empezar a ver las recidivas que se presentan cuando usamos una energía inadecuada o cuando tenemos errores diagnósticos, y verdaderamente el desafío que presentan actualmente los flebólogos o los cirujanos vasculares, donde existe una verdadera brecha entre lo que es la cirugía convencional y los procedimientos mínimamente invasivos, la falta de lugares de entrenamiento y la falta de unificación de criterios y técnicas. Esto es un poco la visión actual de nuestro servicio. Hemos generado la unidad de intervencionismo venoso endovascular, donde ya no hacemos solamente microcirugía o safenectomías, sino ablaciones térmicas, tratamiento de congestión pélvica, tratamiento de fenómenos compresivos, de malformaciones, y esto nos obliga a tener una visión un poco más amplia de lo que es la flebología y recuperar un terreno que muchas veces lo hemos perdido de intervencionismo. Como conclusión podemos decir que los procedimientos mínimamente invasivos, como las ablaciones térmicas y químicas, se recomiendan sobre los procedimientos convencionales, tienen una elevada eficacia, rápida recuperación clínica, social, laboral, mínima morbilidad. Lamentablemente en definitiva son operadores dependientes. Esto requiere una curva de aprendizaje, una especialización, y también es importante que los flebólogos y los cirujanos estén capacitados no solamente de realizar procedimientos mínimamente invasivos, pero también deben realizar procedimientos convencionales. Muchas gracias y felicitaciones por este emprendimiento.
Bien, continuando con el programa, tengo el enorme placer de presentar a un gran amigo, el doctor César Carmelino, de Perú, quien es cirujano cardiovascular, es staff de la Clínica Delgado en Lima, director de Venocentro, y además es profesor invitado del posgrado de cirugía cardiovascular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Carmelino nos va a hablar de si hay espacio hoy en día para la safenectomía por fleboextracción. Bien, buenos días, buenas tardes, amigos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Estoy realmente preocupado porque dicen aquí opinión del experto, así que no sé si lo hacen porque son muy amigos míos o porque ya me están viendo viejo. Creo que debe ser lo segundo. Muy bien, vamos con lo nuestro entonces. Tal cual un semáforo, avanzamos o paramos. ¿Hay lugar o no hay lugar para la safenectomía convencional dentro del arsenal que tenemos ahora? Tenemos dos posibles respuestas, no o la respuesta que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer safenectomía convencional actualmente? Lo primero podría ser la evidencia científica abrumadora que tenemos a través de infinidad de artículos presentados. Se presentaron muchísimos trabajos en las últimas casi 2 décadas de comparación entre los métodos térmicos y la safenectomía convencional. Se comparó con la espuma, se compararon cuestionarios de calidad de vida, en fin, hubo una gran comparación de métodos. Entonces tenemos mucha evidencia de ventajas de cada método y desventajas de cada método. Pero sobre todo nos tenemos que ceñir a las guías científicas. En cuanto a las guías, son 3. ¿Y qué nos dicen las guías? Así de sencillo. La guía americana del año 2011, que es la más antigua, le da un grado de recomendación 2B, o sea, bajo a la fleboextracción de la safena, sea con ligadura alta e invaginación, pero es un grado bajo de recomendación. En cambio, en los métodos térmicos, a la ablación térmica por radiofrecuencia o por láser le da un grado de recomendación 1B. Entonces, eso ya cambió las cosas al 2011, porque estos métodos empezaron 98, 99 y en el 2002 es que esto explota realmente en el mundo. Y debido también a la reducción de la convalecencia, de la morbilidad de los pacientes, a las complicaciones, se convirtieron también con grado de recomendación 1B los métodos térmicos preferibles a la cirugía convencional. Ya unos años después, en el 2015, sucede lo mismo. La guía europea da un grado de recomendación 1A y ya es una recomendación altísima, con un nivel de evidencia altísimo a nivel de publicaciones que respaldaban que ya nos estaban diciendo, bueno, ya no hay lugar para la safenectomía convencional, todo por métodos térmicos. Finalmente, el año pasado, esto ya lo había adelantado Oscar, la guía del año 2020, donde los pacientes con estadio C2 sintomático en adelante hasta el estadio C6, para los reflujos de safena, se le da una recomendación de apropiado al método para las ablaciones térmicas. Acá, lo interesante es que en todo este trabajo que lo he revisado, la fibra óptica, y entonces tengo que abrir, hacer una desconexión y probablemente partir a una safenextracción parcial. Entonces, lo primero es el control de daños cuando tengo un evento adverso. Y lo segundo, debe aprenderse la safenectomía porque es parte de la formación del médico residente. ¿Para qué? Para que él sepa solucionar sus problemas. Y en el único punto donde yo considero que sí debe haber una safenoextracción es cuando tengo una safena epifacial, que ya no sería safena, sino es una safena que sale de la fascia. En ese caso, sí hay indicación de una extracción delicada, con incisiones muy pequeñas y con mucho cuidado y con una invaginación se puede hacer esto. ¿Qué hay en la literatura? Miren este trabajo del año 2015, si hay rol actual para la cirugía tradicional, y tiene conclusiones muy claras, como que los métodos térmicos son no inferiores a la cirugía, eso lo sabemos, pero sobre todo que los endoluminales han demostrado que son los métodos con menos complicaciones en cuanto a la safena menor.
Porque con la safena mayor podemos tener algunos estudios que nos muestran peores o mejores resultados, pero en este caso está claro con la safena menor. Finalmente, el estudio CLASS, que es un estudio muy interesante presentado en el 2014 y que fue actualizado el año pasado, es un estudio que compara la cirugía, el láser y la espuma. Es el famoso estudio CLASS, que es un estudio multicéntrico. Y dice que a corto plazo las calidades de vida de los cuestionarios son similares. Sin embargo, hay mayor deterioro de la calidad de vida después de los 6 meses en los pacientes que fueron sometidos a FOM. Las complicaciones fueron menores en los pacientes que se fueron sometidos al láser, a ablación térmica, fueron la menor cantidad de complicaciones. Y lo interesante de esto es que también se enfrentó en el lado económico y se encontró que había beneficio hasta en el costo con respecto a los pacientes operados por métodos térmicos por el rápido reingreso al trabajo. Y las complicaciones como tal de este estudio fueron concluyentes que fueron, en primer lugar, mayores con la cirugía convencional de stripping, en segundo con la espuma y menores con los métodos térmicos. Conclusión final, no hay lugar, a mi entender, para la safenectomía convencional en el arsenal del cirujano vascular para que sea usada como una primera opción. Salvo que ciertos lugares donde no la tengan, que, aunque sigo en duda que puedo usar otros métodos. Sin embargo, es importante aprenderla a hacer, saber dominarla y hacerla correctamente para poder resolver problemas que potencialmente yo podría tener. Muchas gracias, amigos, gracias por la invitación y un abrazo grande desde América Latina que llegue hasta España y Portugal. Muy bien. Excelente tarea la que estamos teniendo actualmente. Mis felicitaciones a todo nuestro grupo y desde la Unión Internacional de Flebología, la vicepresidencia de la Sociedad Panamericana de Flebología y de este grupo de grandes profesionales que estamos trabajando. Voy a presentar a un maestro de la flebología brasilera y de Portugal actualmente, el doctor Augusto Sampaio. El doctor Augusto Sampaio es un cirujano vascular que ejerció en Brasil, luego miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Vascular y Flebología, así como también miembro de múltiples sociedades científicas hasta que se radicó en Portugal. Actualmente se encuentra radicado en Portugal con una experiencia tremenda en la parte de procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos en el tratamiento de la vena safena. Ahora nos va a hablar de lo que es fundamentalmente el tratamiento de la vena safena con métodos tumescentes térmicos. Así que muchas gracias, Augusto, por tu presencia con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes y seguimos adelante con este excelente invitado para cerrar esta gala de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología como una de las mejores sociedades del mundo. Un saludo a todos. Augusto Sampaio, te dejo el micrófono. Gracias al Dr. Álvaro Rego Díaz y Comité Científico por el honor. Entiendo una gran iniciativa para compartir una experiencia capaz de ayudar a todos los compañeros a elegir las mejores opciones para sus pacientes. En resumen, si han aclarado por qué sí o por qué no. No tengo ningún conflicto de intereses. Trabajo en una clínica privada en Portugal y Inglaterra. Soy cirujano general dedicado a la flebología desde hace más de 30 años. La seguridad y la eficacia son objetivos principales, pero detalles como los costos y la curva de aprendizaje y la versatilidad de una técnica son parte de la decisión. Al final, el paciente y el médico deben estar satisfechos con el resultado.
Los dos principales cianoacrilatos disponibles en Europa tienen características diferentes que afectan la técnica, la curva de aprendizaje y pueden alterar el resultado. La viscosidad, biodegradabilidad, rigidez después de la polimerización y además de la forma de hacer el pullback. Las principales diferencias entre los cianoacrilatos son: el variclose es más líquido y requiere un proceso de pullback más rápido y continuo, lo que dificulta la coordinación de la técnica, mientras Venasil es más viscoso y el pullback es más calmo. A continuación se muestra un ejemplo de la viscosidad comparativa entre los productos, siendo variclose la parte inferior de la pantalla. Una comparación más entre variclose y Venasil, muy viscoso. Variclose es más escaso en publicaciones, sin embargo, esta revisión de más de 1000 casos demuestra su efectividad y seguridad. Uno de los estudios sobre Venasil o Viclose tuvo una actualización de 3 años con 94.4% de efectividad y actualizado 5 años 94.6%. El mercado intentó producir variaciones. Este catéter con guía láser para mejor navegación . Este catéter con guía láser, pero para varices tributarias. Este catéter sin guía láser para punción, aspiración, lavado e inyección de cianoacrilato, que se puede ver. Entonces, la compresión local. Para que el cianoacrilato pudiera ser realizado por un solo cirujano, se desarrolló este equipo de inyección con pullback automático programable, pero es muy grande. Esta técnica con catéter con 2 vías, una para inyectar la espuma densa y aspirarla, y la otra para inyectar el cianoacrilato. Infelizmente, no encontré más información y se suponía que estaría disponible al mercado en 2018. Y empiezo con la primera diferencia práctica del cianoacrilato, es que los deben hacer 2 cirujanos. Un cirujano controla la compresión y el ecógrafo y otro presiona el gatillo y el pullback. En cuanto, por otro lado, las ablaciones térmicas las pueden realizar un solo cirujano que controla de pullback y ultrasonido y el disparo con foot switch en simultáneo. En mi opinión, el principal error se producirá en la parte más proximal del tronco venoso con un posicionamiento y o compresión imprecisos del catéter.
El volumen de cianoacrilato, que inicialmente era la mayor preocupación, no nos preocupa. La cantidad total es muy pequeña. Para una vena safena-maga del muslo, una extensión de 35 centímetros, aproximadamente 1,4 mililitros, una cantidad muy pequeña de cianoacrilato. El cianoacrilato también permite el ajuste del volumen de la cola, reduciendo la velocidad de pullback o disminuyendo las distancias entre los disparos del aplicador. Según el Dr. Giraud, una de las mayores experiencias de Europa, el grado de reabsorción es alto, con mínima fibrosis residual, y nosotros encontramos lo mismo. Pues, las ventajas del cianoacrilato frente a la ablación térmica tumescente son sin tumescencia, más rápido, sin compresión elástica, se puede usar en los mismos lugares donde usamos técnicas térmicas en general y una menor inversión inicial. Y como principales desventajas, la alergia al cianoacrilato, mayor tiempo de reabsorción venosa, la inflamación similar a flebitis que puede ocurrir, pocos fabricantes, menos competencia y menos apropiado para el cirujano solitario. Mis consejos y opiniones prácticas. ¿El cianoacrilato es seguro e eficaz? Sí, es. ¿Recomiendo el tratamiento con cianoacrilato? Sí. El cianoacrilato es mejor, con mayor densidad es más seguro y la reacción menos granulomatosa es tan importante. La curva de aprendizaje es corta, sí, es más rápido que las técnicas termotumescentes. De complicaciones, si la punta del catéter es bien posicionada y si la dosis es adecuada al calibre de la vena y al manejo adecuado de los catéteres y sus componentes y no depositando el producto sobre la piel y el tejido subcutáneo, es muy segura. ¿Es la técnica más rápida de realizar que la ablación térmica tumescente? Sí. ¿Es esta técnica más cómoda para el paciente despierto? Sí. La inversión en equipamientos es menor que la de las técnicas térmico-tumescentes. Sí. Paciente despierto, menor costo. Sin anestesia, menor costo. Sin tumescencia, menor costo. Sin generador láser y ni de radiofrecuencia, menor costo. El médico es el más indicado, adecuado para usar cianoacrilato. ¿Qué es lo que desea? Una menor inversión inicial en equipo, deseo de realizar tratamientos en consultorio, no en quirófano, y desea realizar un mayor número de tratamientos en un mismo paciente en el mismo día y ten siempre un preciosismo técnico. Y para el cirujano experimentado con ablaciones térmicas, se desea cambiar al consultorio office-based, es posible realizar la misma ablación técnica solo con anestesia tumescente. La ablación térmica dura solo 20-30 minutos más que la ablación con cianoacrilato. Y la ablación térmica presenta resultados consistentes y favorables con menores riesgos de alergias o riesgos inflamatorios. Y la ablación térmica se puede combinar con espuma y no requiere la anestesia tumescente. Yo, que prefiero para mis pacientes
térmica con láser intravenoso, paciente despierto, solo anestesia tumescente y OFC-based. Razones. Sin fármacos intravenosos y una anestesia mayor, los riesgos son menores. La lidocaína sin conservante presenta bajo riesgo alérgico. El láser permite programar el LED pulgada a pulgada según el diámetro venoso. Y si no se desea anestesia tumescente, una técnica híbrida láser y espuma, como hace el Dr. Carlos Bonet Salá, puede ser aplicada. El cianoacrilato, si no se biodegrada completamente, se convierte en un implante con posibles complicaciones. Y si utilizamos un LED más grande, la probabilidad de obtener resultados cercanos al 100% es mucho mayor. Y las fibras ópticas que han tenido sus costes reducidos o aproximadamente para 350 € en la actualidad. Y hoy en día es posible tener un generador láser portátil de 1470 nanómetros por menos de 6.000 €. Muchas gracias por su atención y paciencia. Bueno, ahora vamos a la parte interesante, que son las preguntas. Y cuando uno realmente quiere, para Óscar Gural, ¿qué piensas tú? Porque tú crees que realmente las nuevas técnicas, las NTNT, han sido realmente un aporte, han entregado más seguridad, han entregado más confort, han entregado más facilidad de ejecución, han entregado menos costo. Entonces yo te quería preguntar a ti y que el resto, por supuesto, opine. ¿En realidad son una mejoría o son solamente otra cosa más? ¿Me entiendes? Que a veces está presionada por la industria para que salgan productos nuevos, pero realmente no te entregan mejores resultados. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que, bueno, tuve la suerte de recorrer un poco desde la cirugía convencional hasta lo que estamos haciendo ahora, y he podido participar de la evolución inclusive del láser y de la radiofrecuencia y de otras técnicas. Yo creo que lo que ha aportado estas técnicas mínimamente invasivas es la rápida ejecución. Un tratamiento de 3 o 4 troncos afenos se puede hacer en el mismo tiempo, en el mismo paciente, en media hora, 40 minutos, cuanto antes eso se requería 3 horas. O estos pacientes quedaban internados, hoy en día se van a la hora y media, deambulan en forma inmediata, no requieren, tienen menos hematomas, tienen menos dolor. Hemos aprendido a manejar las ablaciones térmicas, que las ablaciones térmicas molestan, duelen, y por eso tenemos que dar analgésicos. Aprendimos que el 4.º día es el pico del dolor de las ablaciones térmicas. Yo creo que ha aportado muchísimo en el confort del paciente, en la seguridad del método y en la menor recidiva. Y hemos aprendido también a manejar las recidivas de estos procedimientos mínimamente invasivos, quizás por un defecto técnico, de no haber aplicado la energía adecuada, o de no haber hecho, o no haber interpretado verdaderamente el cuadro clínico, de dónde venía la patología. Quizás venía de otro lado y no lo vimos. Yo creo que no ha bajado los costos inmediatos, pero sí los costos a largo plazo. Esos pacientes rara vez se reoperan, y las recidivas se manejan con espuma. Entonces, en cierta medida, creo que si uno hace un análisis de costos, a largo plazo son menos costos las ablaciones endovasculares que la cirugía convencional. Bien, yo lo que le iba a comentar, la otra pregunta, es que en realidad mi pregunta apunta a otra cosa. A ver, yo creo que también el doctor Javier nos va a colaborar en esto. Y es que, no, es la comparación entre las endoluminales térmicas con las NTNT. A eso iba la pregunta, es decir,
¿Valió la pena cambiar el láser radiofrecuencia y meter estas otras tecnologías nuevas? Si es que en realidad aparentemente no dan ninguna ventaja. Por resumir rápidamente, yo no le veo en este momento una diferencia y un mayor confort. Sí veo una limitación que es la económica. Lamentablemente, la económica es significativa. Un Benazil en Argentina, solamente el kit cuesta $1000, que eso limita muchísimo la ejecución de esta técnica. Doctor Javier Pérez. Sí, bueno, mi opinión, además lo comentábamos la semana pasada con algunos colegas, es que realmente yo creo que no, tal vez los procedimientos no térmicos y sin tumescencia no han mejorado muchísimo lo que teníamos anteriormente. Yo creo que el salto ha sido de los láseres iniciales a los láseres nuevos, de pasar de 980 nanómetros a los 1470. Ahora si quiere utilizar más el 1940, para mí tampoco aporta muchísimo más. Creo que en 1470 estábamos instalados súper bien, que es un láser muy preciso, que aporta una precisión casi quirúrgica cuando tratamos. Y en cambio Clarivent, Flebogrip son procedimientos que dependen un poquito más del momento como se haga, si se retira más rápido o menos, el protocolo no está tan establecido, no como el láser. El pegamento, el cianocrilato, desde mi punto de vista, los cianocrilatos de más densidad, me parece que sí que es verdad que funcionan mucho mejor, sobre todo en el punto de la seguridad, de la suelta del pegamento, de la zona de cierre, del control, sobre todo con la sonda ecográfica cuando comprimimos. Pero desde mi punto de vista también estamos inyectando una sustancia que es realmente un cuerpo extraño, que si fuera obligatoriamente necesario para el paciente me parecería correcto, pero desde mi punto de vista, con el resultado que tenemos con un buen láser actualmente, combinando con espuma, creo que no aportan desde mi punto de vista personal demasiado. Yo cianocrilato hice unos 30 casos inicialmente y de esos 30 casos tuve 2 reacciones dérmicas, una de más extensa en todo el cuerpo, y eso me animó a dejarlo. Con lo cual, a día de hoy, pues estoy un poquito frío con esa técnica. Bueno, ya se nos está cortando muchísimo el tiempo, me van a tirar las orejas, pero está muy buena la discusión, yo creo que eso es todo lo que a todos nos gusta eso, y hay unas preguntas bien simpáticas. Hay alguien que está preguntando acá si es que si las paredes están postrombóticas, están muy engrosadas en una vena safena mayor, ¿es una buena indicación para una termooclusión? No sé. ¿Para quién es la pregunta? Para el que quiera responderla, en forma breve. ¿Me permiten? ¿Yo puedo hacer un comentario? Por favor, César. Sí, realmente, si las paredes están postrombóticas y esa recanalización ha hecho reflujo, definitivamente para mí la primera opción es la espuma. La fibra se va a terminar atracando por ahí. Entonces yo tomaría la espuma como primera opción, salvo que esté tan recanalizada y tan dilatada que pueda navegar, pero eso ya se ve en el ecodoppler. No sé qué piensas tú, Juan. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, es que mientras es más patológica la vena, mientras más lesiones postrombóticas y lesiones endoteliales tiene, es cuando mejor éxito tiene la esclerosis colitis, regulando perfectamente el porcentaje de dosificación y los volúmenes que se apliquen. Y quería agregar un detalle a la pregunta anterior, al tema anterior. Acá la batalla que se está dando es el quirófano o el consultorio para una técnica y la otra, simplemente por lo anterior que no pude intervenir. Pero en la medida que esté más enferma el endotelio vascular, mejores resultados se tiene con la escleroterapia en este. Sí, yo creo que también coincidimos ahí, coincidimos todos. Ahí creo que coincidimos todos. Si un endotelio ya está lesionado, la escleroterapia con espuma pues es fantástica, ¿no? Eso hace las cosas más fáciles. Sí, sí. Bueno, muy corto, les voy a contar que yo empecé a hacer una experiencia hace un tiempo, tengo varios casos recanalizados y retratados con radiofrecuencia segmentaria, pero con varios ciclos, 3, 4 ciclos de radiofrecuencia segmentaria,
y iba todo muy bien hasta que lastimosamente la semana pasada llegó una recanalización, así que bueno. Y como son pocos casos todavía, no son más de 30, 35, creo, ya no se puede sacar muchas estadísticas, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, que un endotelio dañado, ideal para la espuma. Yo quiero decir una pregunta antes de decirle al doctor Intriago que cierre esto, y que es, ¿qué importancia le dan, y es la última pregunta, a la neoangiogénesis de la unión safenofemoral en los pacientes que han sido operados por ligadura alta convencional y safenectomía? Y además que hay una tendencia todavía de que hay gente que hace láser, pero hace una sección de la vena safena proximal para hacer el láser. ¿Qué importancia le dan a la neoangiogénesis? Mira, te voy a dar una opinión. Nosotros trabajamos con casi 250 casos en hospital y en consultorio de pacientes mal operados. Yo creo, y el grupo mío pensamos, que las técnicas son para hacer las técnicas completas. Es decir, una safenectomía es safenectomía. Digamos, no ligaduras y secciones. Hay tratamientos que hay que hacer sobre el callado y el cierre que se hace de la vena para los fines de evitar la neovascularización. Y nosotros los tratamientos que hacemos en las neovascularizaciones en unión safenofemoral y triángulo de Scarpa, lo hacemos con escleroterapia con espuma, nada más. Javier. No reoperamos. Javier. Sí, bueno, respecto a la neoangiogénesis, bueno, esto también hay controversia respecto a que sea una neoangiogénesis verdadera o forma parte de la dilatación de la lámina, de las venas de la lámina linfonodal persistentes. Pero bueno, en cualquier caso, ahí yo creo que la espuma es el tratamiento correcto que funciona mejor en este tipo de casos. Y respecto a la realización de una ligadura del confluente previa a la realización de un láser, me parece también una técnica que no debería de hacerse, porque el láser es preciso, se realiza muy bien con la anestesia tumescente, se puede realizar incluso en venas de cualquier calibre, sin limitación, con un buen resultado. Con lo cual no tiene sentido a día de hoy realizar una safenectomía que puede ser predisponente de esa neoangiogénesis o de esa dilatación de esas venas persistentes. Bueno, creo que me hubiese gustado mucho aprovechar más a Marcelo Dándolo, que tiene tanta experiencia en endovascular y realmente el tema es muy amplio. Dentro de los temas que tú mencionaste de las implicancias del endovascular, y aquí cerramos ya esto, yo le doy la palabra a Ernesto, ¿has visto un alza en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas o venosas en este último tiempo, la curva de crecimiento con el advenimiento de estas tecnologías? Sí, siempre, bueno, lo sabes bien, Álvaro, son un desafío las malformaciones arteriovenosas y también las venosas puras. Nosotros realmente con Oscar estamos haciendo también una curva de aprendizaje en esto. Y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados con algunos elementos de embolización, como por ejemplo el Onyx, que hemos estado trabajando últimamente con bastante buenos resultados. Siempre teniendo en cuenta que son patologías altamente recidivantes, que no hay que ser muy ambiciosos en los resultados a largo plazo, pero realmente estas técnicas endovasculares vemos que logran darle confort al paciente por un tiempo, y son también, estamos trabajando en forma lo menos invasiva posible, con lo cual el paciente tiene también un buen resultado durante un cierto tiempo. Bien, que yo por mi parte quiero agradecerles infinitamente, me encantó la dinámica que hemos tenido, cada vez la vamos a ir mejorando todas, sin duda, en un tiempo más. Los vamos a invitar nuevamente para que vean cómo hemos ido evolucionando y ya somos un Ferrari CF90. Bueno, ahora dejo al jefe con ustedes para que él despida
la sesión. Gracias nuevamente, muchas gracias a todos. Le agradezco primero a todos los expositores que nos brindaron todo su tiempo y sus conocimientos para compartir. Ha sido un gusto verlos nuevamente, aunque sea a la distancia a través de las pantallas. Realmente hemos superado las expectativas. Siempre suceden imprevistos, en este caso son climáticos, que se lograrán superar a medida que avance esta jornada. Más que nada, quiero agradecer a todos los miembros también de la Sociedad Panamericana que nos han acompañado. Estas jornadas, como se dijo, es el programa Preferir, es una de las jornadas que se van a realizar los días sábados, normalmente durante el mes de marzo. Las próximas serán en junio, septiembre y diciembre. Así que los esperamos con nuevos aportes de los diferentes amigos que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Nos veremos pronto. Hasta un próximo retorno. Gracias a todos. Muchas gracias.